El escritor y analista político argentino Agustín Laje habló en Semana y lanzó un contundente mensaje sobre la campaña del petrismo, advirtiendo que la izquierda recurre a campañas de desprestigio, polarización y discursos que siembran ideologías de odio entre los colombianos. Durante la entrevista también se refirió a las críticas y supuestos fracasos atribuidos al gobierno de Javier Milei en Argentina. Agustín Laje, mucho gusto de nuevo tenerlo aquí en las cámaras de Semana. Agustín, primero que todo, un gran saludo y gracias por estar con nosotros aquí en Semana. No, al contrario, es un honor que me hayan llamado y es un gusto poder conversar sobre estos temas contigo. Una gran pregunta que nosotros tenemos es acerca de esta campaña que se ha impulsado desde la campaña de Iván Cepeda y desde el petrismo, acerca de que si Colombia elija a Abelardo de la Espriella como presidente, de alguna manera Colombia se convertirá como Argentina con el gobierno de Javier Milei. Quería preguntarte por tu opinión al respecto de esto. Vamos a ver. He estado observando en redes sociales, he estado observando como parte de la campaña del petrismo una serie de noticias falsas y desinformación sistemática para con el pueblo colombiano, haciendo caso omiso a los datos. Entonces vamos a ir a los datos de lo que está pasando en Argentina. Javier Milei asumió a fines del año 2023. Esto significa que lleva un poco más de 2 años de ejercicio del poder. Javier Milei logró hacer un ajuste del 5% del déficit primario y del 10% del Banco Central de la República Argentina, es decir, un ajuste muy importante para acomodar las cuentas del Estado y acomodar la macroeconomía. Y esto ha tenido una serie de consecuencias en realidad muy positivas que el petrismo se empeña en ocultar. Por ejemplo, el último año la Argentina creció al 4,4%, cuando en realidad en los últimos 10 años la Argentina había estado completamente estancada. De hecho, entre el año 2011 y el año 2024, la Argentina no creció nada, más aún, acumuló una caída del 0,4%. Cuando Javier Milei subió al poder, la inflación en Argentina estaba en el 210% y ahora ronda aproximadamente el 30%. Claro, si uno ve solo la fotografía, piensa qué inflación que tiene Argentina. Argentina está destruida por su inflación. Pero cuando uno ve la película, ves que cuando asume Milei la inflación era del 210%, ahora es de alrededor del 30%, con lo cual las políticas de desinflación del gobierno han funcionado y están funcionando. O por ejemplo, el riesgo país en Argentina hoy es el más bajo desde el año 2018. Hoy se ubica en 450 puntos. Es el más bajo de los últimos 8 años. La pobreza, si querés medirlo en términos de pobreza, es la menor en los últimos 7 años. Cuando Milei asumió el poder de la Argentina, la presidencia, la pobreza se ubicaba en el 57%, es decir, más de la mitad del país era pobre gracias a las políticas de los aliados de Gustavo Petro, o sea, del kirchnerismo. Hoy la pobreza en Argentina, solo 2 años y medio de gobierno de Milei, es de 28,2%. De nuevo, si uno ve la fotografía, piensa Argentina tiene mucha pobreza, cosa que es cierto, 28% es un número preocupante, pero si te das cuenta que venís del 57%, te preguntás cómo Milei en tan poco tiempo logró reducir tanto la pobreza. O te pongo otro ejemplo que es muy importante porque Petro jugó con esto desinformando a los colombianos. Petro dijo que el gobierno de Milei estaba endeudando a la Argentina y es exactamente lo contrario. El gobierno de Milei por primera vez en muchísimo tiempo está desendeudando a la Argentina. Vamos a los datos. La deuda neta exigible se ubicó en febrero del 2026 en el 40,4% del PBI. En el año 2023, esa deuda neta exigible era del 56% y en el diciembre del 2023, cuando Milei asume la presidencia, estaba en el 94, en el 99,4%. Con lo cual, en realidad, a contrapelo de las mentiras de Gustavo Petro, se ha desendeudado la Argentina, no se ha endeudado. O podés mirar otro aspecto que es, por ejemplo, la estabilidad de la moneda y de la bolsa de Argentina en un contexto de shocks económicos producidos, por ejemplo, por la reciente guerra de Estados Unidos-Irán. La bolsa y la moneda argentina son las que mejores han reaccionado en el mundo. Así que, en resumen, no.
no compren esa propaganda barata del petrismo. No es cierto que la Argentina de Milei sea peor que la Argentina del kirchnerismo, todo lo contrario, estamos mejor en términos de pobreza, estamos mejor en términos de crecimiento económico, estamos mejor en términos de balanza comercial, estamos mejor en términos de deuda, estamos mejor en términos de inflación, estamos mejor en términos de exportaciones. Así que por favor no se crean esas mentiras. Dentro de esta campaña, Agustín, hay algo que nos ha llamado mucho la atención y es esta supuesta teoría de que en Argentina se está consumiendo carne de burro. Esto Sí, es cierto y quisiera preguntarte al no. respecto de ello, de dónde viene y cuál es la realidad. Mira, no tengo idea de dónde viene más allá de las redes sociales. Es cierto que se organizaron muchas cuentas de redes sociales para arrojar semejante absurdo hace algunas semanas. También es cierto que algún medio de comunicación kirchnerista en Argentina intentó propagarlo, pero es una operación de prensa. La Argentina es el país del mundo que más carne vacuna consume. Consumir carne vacuna en Argentina es algo relativamente normal y en términos de precios internacionales incluso te diría es barato. Es más barato consumir carne vacuna, por ejemplo, en Argentina que en cualquier país de Europa o que en los Estados Unidos o incluso que otros países de América Latina. No, eso de que se está comiendo carne de burro es una desinformación malintencionada como toda desinformación, que sin embargo ha sido creída ingenuamente por muchos usuarios que han aprovechado además la oportunidad para tratar de convertirlo en una bandera política, pero no, de ninguna forma eso es verdad. Hay Otra otra, cosa, perdón, otra cosa es que por determinado motivo alguien en la Argentina haga algún producto con carne de burro que alguien decida consumir. Pero no es cierto que eso está en el cuadro de la normalidad de Argentina. De hecho, yo no conozco a nadie, jamás en mi vida escuché de nadie que haya comido carne de burro en Argentina más allá de estas publicaciones recientes. Hay otra cosa que se dice también desde esta campaña sobre Argentina, y es que en caso de que Colombia elija Abelardo Espriella, habría una gran precarización de derechos laborales y en general de las condiciones laborales y de los sueldos. ¿Es también la realidad en Argentina? No, esa no es la realidad en Argentina. De hecho, por ejemplo, ha habido un repunte un importante repunte de los salarios no registrados, de los salarios de los empleos no registrados. También el salario promedio de la Argentina, medido en dólares, se triplicó en estos 2 años y medio del gobierno de Javier Milei. Medido en dólares, el salario promedio en el momento kirchnerista era de alrededor de $300 y hoy el salario promedio debe estar alrededor de los $1000. Entonces, no, no es cierto ni una cosa ni la otra. La Argentina, por otro lado, tiene una regulación laboral que data de los años 70, culpa de esa regulación laboral mal diseñada, que no se corresponde con los tiempos actuales, demasiado rígida. La Argentina hace muchos años que no genera ningún empleo en el sector privado. Todo lo que ha hecho durante el kirchnerismo es juntar empleo público parasitario y eso se ha intentado cambiar con una reciente flexibilización laboral que ha frenado un juez en la Argentina muy recientemente también y que se está buscando destrabar, con lo cual es una completa mentira de que se haya precarizado el trabajo o que hayan caído los salarios, medidos en dólares han subido. Agustín, quisiera preguntarle también por qué cree que ahora el petrismo y la campaña específicamente en redes digamos que los seguidores de Iván Cepeda están usando a Argentina como este blanco fácil y como este ejemplo. Porque hay muchas similitudes entre Abelardo de la Espriella y Javier Milei. Es muy buena la pregunta. Hay muchas similitudes. Los dos son outsiders. Uno es un outsider del mundo del derecho y de las empresas. El otro es un outsider del mundo de la ciencia económica. Uno es un león y el otro es un tigre. Uno dice viva la libertad carajo y el otro dice firmes por la patria. Uno hace el saludo militar como signo distintivo, el otro levanta los dos pulgares hacia arriba como estoy haciendo yo ahora en cámara. Es decir, uno va contra la casta política y el otro va contra los de siempre, a favor de los nunca. Entonces hay muchas similitudes, incluso desde el punto de vista de la centralidad de las redes sociales en la campaña de cada quien, la invocación de alguna forma política al pueblo
al pueblo llano, al pueblo que no está metido en las estructuras de intereses políticos organizados, que ha sido tan importante esta estrategia discursiva tanto para Abelardo de la Espriella como para Javier Milei. Y además hay una serie de coincidencias en el programa político y económico e ideológico que ambos políticos outsiders ofrecen. Javier Milei, por ejemplo, lo que ofreció o lo que prometió fue reducir dramáticamente la cantidad de ministerios en la Argentina. Lo mismo está ofreciendo en este momento para Colombia Abelardo de la Espriella. Javier Milei ofreció un ajuste fiscal para reducir el tamaño del déficit. Bueno, Abelardo de la Espriella está ofreciendo también un recorte importante del tamaño del Estado colombiano. Javier Milei prometió luchar con mano firme, mano dura al crimen organizado de la Argentina para que el narcotráfico no creciera porque venía creciendo con el kirchnerismo. Abelardo de la Espriella ha prometido enfrentar al crimen organizado, especialmente de las guerrillas, que han crecido también durante el petrismo. Javier Milei tiene un discurso conservador en lo social, está en contra de la agenda woke, está en contra del feminismo radical, está en contra de los lobbies de la ideología de género. Lo mismo podemos decir en el caso del candidato Abelardo de la Espriella, está en contra de esta misma agenda ideológica, defiende la vida desde la concepción hasta su muerte natural, defiende la familia. Ambos son además amigos de Donald Trump. Ambos han sido apoyados por Donald Trump de los Estados Unidos. Recientemente Abelardo recibió su segundo mensaje público del presidente norteamericano a través de Truth Social, y en el caso de Javier Milei incluso se fotografiaba con Donald Trump cuando este último estaba en elecciones contra Kamala Harris. Entonces yo te diría, hay muchísimo mundo político en común en cuanto a las ideas, en cuanto a los programas y en cuanto a lo que se promete hacer con la economía. Por eso no me sorprende que el petrismo trate de mentirle a los colombianos sobre qué pasa en Argentina para mentirle a los colombianos sobre qué podría pasar si Abelardo gana las elecciones. Agustín, ¿cómo explicar esos fenómenos como lo es el de Javier Milei, ahora en Colombia con Abelardo de la Espriella, con Donald Trump, con Nayib Bukele? ¿Cómo explicar esos fenómenos de estos líderes de esta llamada nueva derecha? Bueno, es el agotamiento del centro político como opción frente al socialismo del siglo XXI. Nuestro siglo XXI ha visto el surgimiento de lo que se creía tras la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, que era sencillamente imposible. Cuando termina la Guerra Fría y se desarma la Unión Soviética y la China ya desde el año 78 del siglo pasado había girado hacia políticas capitalistas, el occidente liberal creyó que la disputa entre capitalismo y socialismo era parte simplemente de los libros de historia y de los museos de antigüedades. Bueno, mientras Estados Unidos celebraba esta victoria supuestamente irreversible en los años 90, se organizaba en Brasil algo llamado el Foro de Sao Paulo para reorganizar a las izquierdas de América Latina y traer lo que se conoció como socialismo del siglo XXI. Del socialismo del siglo XXI salieron muchísimos presidentes: Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua se apoyó también el Foro de Sao Paulo, el matrimonio Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay, los uruguayos Pepe Mujica y Tabaré Vázquez, pero había tres países que estaban a salvo del socialismo del siglo XXI hacia la mitad de la década anterior. Esos tres países eran Colombia, Chile y Perú. Pero en las últimas elecciones, en el caso de Colombia, las del año 2022, hubo un giro hacia la izquierda. Y hubo un giro hacia la izquierda también en Chile, también en Perú y en el continente en general. Y se advirtió cuando todo el continente estaba gobernado, prácticamente todo el continente, por opciones del socialismo del siglo XXI, la gente por fin entendió que para sacar a la izquierda hay que ir por derecha. Y que el error había sido tratar de sacar a los socialistas usando centristas bien pensantes. En el caso de Argentina se aprendió que no era el macrismo el que tenía que enfrentar al kirchnerismo, sino que era un derechista como Milei. En el caso de Chile entendieron que era un derechista como José Antonio Kast y no como el sector piñerista más de centro moderado, de centro derecha moderado. Y en el caso de ustedes, de Colombia, se entendió, bueno, que no era el centro democrático con su estrategia de incorporar a un centro izquierdista como el señor Oviedo en la fórmula presidencial con una centro derechista como
Paloma Valencia, y por lo tanto la gente fue a lo seguro, y lo seguro para enfrentar a la izquierda es la derecha. Ahora, esta derecha tiene, como bien decís, unos caracteres muy particulares. Son derechas antisistema, son derechas que crean nuevas estructuras, crean nuevos partidos o crean nuevos movimientos hacia el interior de partidos ya existentes, como es el caso de Donald Trump con Make America Great Again, o nuevos partidos como es el de Nueva Ideas de Nayib Bukele, o la Libertad Avanza de Javier Milei, o el Partido Republicano de José Antonio Kast, o se insertan en estructuras, insisto, ya existentes. Son además liderazgos muy carismáticos, liderazgos que generan una atracción casi inevitable para una gran porción de la sociedad, y son liderazgos que vienen con programas radicales de liberalización económica por un lado y de enfrentamiento a las agendas progresistas y woke en el terreno cultural. Así que eso es lo que los une. Desde fuera, Agustín, ¿cómo ve el panorama en Colombia de cara a las elecciones del próximo 21 de junio? ¿Cómo ve esta segunda vuelta entre Abelardo Espriella y Iván Cepeda? Bueno, yo te diré que los que estamos interesados en política estamos mirando muy de cerca todos los días lo que pasa en Colombia con algo de preocupación, porque vamos a ver, Abelardo del Espriella gana en primera vuelta, lo cual era impensado si uno se concentraba en creerle a las encuestadoras. Hubo solo una de ellas, que fue la que más cerca estuvo y curiosamente la que quiso ser prohibida, que es la que está asociada precisamente a Revista Semana y a la que hay que reivindicar, porque sufrió los embates autoritarios, resistió y al final fue la que demostró estar más cerca del resultado final. Abelardo del Espriella pasa la segunda vuelta victorioso, llevándole una ventaja, si mal no recuerdo, de 4 puntos al candidato Iván Cepeda, un candidato deslucido, insípido, que no genera ningún tipo de entusiasmo y que depende de la estructura del petrismo y del liderazgo carismático de Gustavo Petro para tratar de recuperar puntos en estas elecciones. ¿A qué está jugando el petrismo? Está jugando a 2 o 3 juegos. Por un lado, las fake news, las noticias falsas, la desinformación como la de Argentina que comentábamos recién. Por otro lado, está tratando de sembrar el miedo, esto es muy típico del socialismo del siglo XXI, diciendo de que si no gana la izquierda entonces va a destruir el país. Eso es lo que te quieren decir cada vez que hablan de estallido social. Lo hicieron en Chile, lo hicieron en Ecuador en el año 2019, lo están haciendo ahora mismo en Bolivia, donde quieren hacerle un golpe de Estado al flamante presidente Rodrigo Paz, y lo han querido también hacer en estos 2 años en Argentina. Y en Colombia les están diciendo, donde además hay violencia política de forma histórica, que si no ganan ellos va a haber estallido social. Y en tercer lugar, lo que está haciendo el petrismo, y esto es un secreto a voces, ya se conoce y por eso lo voy a mencionar, es compra de votos. Están comprando votos fundamentalmente en la costa, están desembolsando muchísimo dinero a esos efectos y Petro se está metiendo en la campaña mucho más de lo que podría en calidad de presidente. Por lo tanto, ¿qué vemos desde afuera? Vemos que Abelardo debería en principio ganar, tal como lo muestran las encuestas y de acuerdo a la ventaja que sacó en la vuelta anterior, pero el petrismo tiene muchos ases bajo la manga, los está usando y en la última encuesta que yo he podido revisar empezó a crecer la intención de voto para Iván Cepeda. Con lo cual, lo peor que podría hacer el sector de Abelardo del Espriella es dormirse en un triunfo que todavía no es. Tienen que estar atentos, no tienen que caer en provocaciones, tienen que seguir con la estrategia de la campaña y tienen que usar muy especialmente las redes sociales, que son el principal vehículo de estas nuevas derechas que comentábamos recién. Quisiera preguntarle también, Agustín, acerca de su opinión de lo que han sido estos últimos meses y últimas semanas del gobierno Petro. Hemos visto al presidente Petro, digamos que de alguna manera muy activo en su cuenta de Twitter, haciendo incluso enfrentado con Donald Trump, haciendo alegorías incluso de saludos nazis. ¿Siente que esto es una manera de desesperación del presidente? El presidente Petro midió su popularidad dialectizando con Donald Trump, sobre todo el año pasado, cuando implícitamente salía en defensa de Nicolás Maduro, y esto hay que decirlo, el socio político regional de Gustavo Petro se llama Nicolás Maduro, ha sido el chavismo, de hecho lo ha deschavado el propio Diosdado Cabello en la televisión venezolana cuando
dijo que Gustavo Petro se financió con dineros de Venezuela. Y cuando Gustavo Petro salió en defensa indirecta de Maduro y vio que le convenía dialectizar con Donald Trump porque agitaba a las masas adictas a las políticas de izquierdas en Colombia y que además la imagen de Trump estaba en caída incluso en el propio Estados Unidos, Petro tomó una decisión casi que ridícula allí cuando en Nueva York con un megáfono empezó a convocar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a rebelarse contra Trump, es decir, Gustavo Petro quiso dar un golpe de Estado dentro de los Estados Unidos, así de ridículo como suena, pero él debe haber considerado de que esto le redituaba políticamente y quiere volver a jugar al mismo juego ahora. Hay algo muy interesante de lo que pasó en ese momento, estimado amigo, y es que Petro, si hacemos un poquito de memoria, fue convocado a la Casa Blanca. ¿Para qué fue convocado? Para ponerle los puntos sobre que ni se le ocurra hacer fraude en las elecciones e imitar a su socio Maduro porque iba a terminar realmente muy mal. Ese es el acuerdo que Gustavo Petro después se queja de que Donald Trump lo habría roto cuando salió a apoyar públicamente a Abelardo de la Espriella en su cuenta de Truth Social. Es muy raro que Gustavo Petro se enfade porque un presidente de otro país tenga una opinión política sobre el proceso electoral de su propio país, cuando el mismo Gustavo Petro se metió en el proceso electoral de mi país, Argentina, en el año 2023, dándole todo su apoyo al candidato del kirchnerismo, Sergio Massa. Y cuando acaba de hacerlo también en las recientes elecciones del Perú, dándole todo su apoyo al candidato de izquierdas, Roberto Sánchez. Y cuando dentro de los Estados Unidos habló contra Donald Trump e incluso pretendía levantar al ejército norteamericano en contra del presidente constitucional. Todo en Gustavo Petro es un disparate, todo es un ridículo y desde afuera lo vemos simplemente como un hazmerreír, como una persona que está sacada de una comedia negra, de una verdadera comedia negra. Esa es la percepción que se tiene desde afuera de Gustavo Petro y la política colombiana en general, presidida por este personaje. Quisiera ahondar un poco también, Agustín, en lo que decía acerca de Iván Cepeda y es de que ven usted en él un candidato que no inspira mucho. ¿Por qué lo ve así? Bueno, no lo inspira mucho porque es un candidato que no da grandes discursos, que no da grandes entrevistas y que ni siquiera se anima a debatir. ¿Vieron la cantidad de excusas que puso en la primera vuelta? Y en la segunda vuelta, cuando se dio cuenta que tenía que recuperar la iniciativa política, al día siguiente de que conociéramos los resultados, él ya estaba solicitando un debate, pero cuando se dijo que sí, que sería en Revista Semana, que fue el medio que de inmediato salió a ofrecerse para el debate, ahí ya él dijo que no, porque no iba a ir ese medio y empezó con sus excusas. Entonces, la percepción, a mi juicio, que se tiene en general en Colombia sobre Iván Cepeda, o de una buena porción de los colombianos, es que no es un candidato que suscite ni pasión, ni emoción, es aburrido, descolorido. En este sentido, y a mí no me gusta Gustavo Petro, te habrás dado cuenta, pero el personaje Gustavo Petro, con toda la ridiculez que carga y que acabo de mencionar, aún así tiene su carisma. Y esto no lo podemos negar, tiene su carisma. Quizás por eso, en los últimos días, una socia política suya en el Congreso amagó con suspenderlo temporalmente para poderlo liberar, así se va a hacer la campaña de su títere Cepeda. ¿Por qué? Porque su títere evidentemente no puede por sí mismo revertir la situación en la que se encuentra. Otra explicación a esto no hay. Entonces, en resumen, Gustavo Petro es una persona que por más que sea ridícula tiene su carisma, Cepeda no tiene su carisma, tiene mucho más lucidez. Cepeda es mucho más inteligente, pero esto no necesariamente significa que sea mejor político. Agustín, ¿cómo vería usted un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia? Se inscribiría en un contexto regional donde los vientos ya han empezado a soplar desde la derecha del tablero político y en ese sentido armonizaría sus relaciones políticas, económicas en general con muchos países de la región. Yo estoy seguro, por ejemplo, de que Abelardo de la Espriella, presidiendo Colombia, llevaría adelante políticas de gran amistad, por ejemplo, con la Argentina de Javier Milei, o con el Chile de José Antonio Cast, o por ejemplo, con
probablemente lo que va a hacer el Perú de Keiko Fujimori, que en este momento acaba de revertir las votaciones justo en los últimos porcentajes del conteo. Yo creo que la región en los últimos 2 a 3 años ha vivido una serie de victorias inesperadas en muchos casos de la derecha, no del centro derecha, sino de la derecha política en muchos países, y Colombia podría seguir en esa misma línea, tener una gran relación también con los Estados Unidos, que sin lugar a dudas le serviría mucho. A quien no le sirve tener una buena relación con Estados Unidos, vamos, y que revertiría muchos de los daños que ha hecho la política internacional de Gustavo Petro, aliándose con lo más rancio y lo más decadente del mundo, con Venezuela por empezar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que desde el punto de vista internacional hay muchas expectativas porque esto ocurra, y desde el punto de vista interno habría un cambio radical en las políticas de seguridad para poder acabar de una vez por todas con el crimen organizado. Si algo nos ha enseñado El Salvador y la experiencia de Nayib Bukele, es que allí donde el crimen organizado permanece constante en el tiempo es porque está aliado a los gobernantes de turno. Cuando el monopolio de la fuerza física, que es el Estado, se decide verdaderamente en aplastar al crimen organizado, eso se puede hacer rápidamente, incluso en el país más violento e inseguro del mundo, que fue en su momento El Salvador, y que muy pocos años terminó siendo uno de los más seguros del mundo. Eso también podría pasar con Colombia. Lo que hay que tener es voluntad política, usar la fuerza del Estado como se la debe utilizar para aplastar al crimen organizado. Y en términos económicos, donde Colombia ha estado más bien estancada en estos años de petrismo, pues entonces las políticas que van a liberar las fuerzas productivas de Colombia, reducir impuestos, reducir el gasto, generar seguridad jurídica, atraer inversiones extranjeras, que todo esto está dentro del programa económico de Abelardo de la Espriella, seguramente experimentaría Colombia un despegue económico tal como lo está experimentando la propia Argentina, mal que le pese a las mentiras del petrismo. Agustín, finalmente quisiera volverme un poco hacia Argentina. ¿Cómo ve la continuidad del proyecto político de Javier Milei? Sabemos que va a buscar la reelección, y ¿cómo ve usted esa posibilidad? El año pasado tuvimos elecciones de medio término en Argentina. Como en Estados Unidos votamos cada 2 años, porque cada 4 años votamos a presidente y recambio del Congreso, pero a los 2 años del gobierno se vuelve a votar un recambio parcial del Congreso, tanto de los diputados como de los senadores. En octubre del año pasado tuvimos esas elecciones intermedias, y el partido de Javier Milei, no Javier Milei como candidato, sino el partido de Javier Milei y sus diputados y senadores sacaron casi un 41% en términos nacionales. ¿Esto qué significa para el sistema electoral argentino? Significa que si ese hubiese sido el propio Javier Milei, hubiera tenido una reelección sin necesidad de segunda vuelta. A diferencia de Colombia, donde uno, para evitar la segunda vuelta, necesita 50+1, en Argentina necesitas 40 y una diferencia de 10 respecto del segundo, que se había verificado en octubre del año pasado, o llegar al 45+1. Entonces, con esos números, que son recientes porque son de octubre del año pasado, muchos analistas políticos aventuran de que Javier Milei podría incluso ganar una elección presidencial sin necesidad de segunda vuelta. Pero todavía falta bastante. Falta un año, como bien decís, o un poco más de un año en realidad, porque son en octubre del año 2027. Y aquí el despegue económico va a jugar un rol imprescindible. La Argentina ha votado a Milei, entre otras cosas, con el bolsillo, y va a votar la continuidad o no del mileísmo también con el bolsillo. Las expectativas del gobierno son buenas en este sentido porque, como te comentaba, el país está creciendo, cosa que no hacía desde hace más de una década. La inflación continúa cayendo. En este momento, por ejemplo, que nosotros estamos grabando esta entrevista, hace apenas 2 horas salió el nuevo dato de inflación mensual y volvió a mostrar un número decreciente respecto del mes inmediatamente anterior. La pobreza está cayendo, la balanza comercial está muy bien, entonces el riesgo país también está cayendo, se están desarrollando nuevas industrias, se está desarrollando la minería en Argentina, cosa que nunca había ocurrido. Entonces, si económicamente la Argentina llega bien, siguiendo este camino, a octubre del 2027, es muy probable que Javier Milei reelija e incluso
incluso más. Es probable que pueda reelegir sin necesidad de una segunda vuelta electoral. Bueno, él es Agustín Laje, el investigador, politólogo y analista argentino, que nos contó un poco acerca de la actualidad de su país y de las elecciones en Colombia. Agustín, muchísimas gracias por estar nuevamente en las cámaras de semana. No, gracias a ustedes, mucho éxito para la segunda vuelta y les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Agustín. Para más información acerca de la política nacional e internacional, síganos en los canales de Semana y Semana.com. Muchas gracias.